Buenas tardes, mi nombre es Ana Luisa Díaz Parra, soy estudiante de la maestría en neuroeducación. Mediante este video voy a explicar lo que fue mi trabajo final. Para empezar, pues vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la memoria. Podemos definir a la memoria como la capacidad que tiene el cerebro humano para retener y recuperar información de manera voluntaria o involuntaria. Es como una gran biblioteca donde guardamos parte de nuestras vivencias, aprendizajes, conceptos e información que recibimos a lo largo de nuestra vida, recuerdos recientes y recuerdos lejanos. Es un proceso básico para el aprendizaje. La memoria va de la mano con otros procesos cognitivos, tales como atención, percepción, orientación, lenguaje, funciones somatosensoriales y funciones ejecutivas. La memoria tiene tres funciones básicas: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Podemos clasificar a la memoria de la siguiente manera. Se puede clasificar por temporalidad y ahí es en donde entra la memoria a corto plazo, a largo plazo y la memoria de trabajo. También la podemos clasificar por voluntad. Está la memoria voluntaria y la involuntaria. También se puede clasificar por noción de adquisición o capacidad de expresión. Aquí es en donde entra la memoria implícita o procedimental, la explícita o declarativa, la semántica y la episódica o autobiográfica. Por último, tenemos la memoria por sentido. Esta se llama memoria sensorial y se refiere a todos los estímulos que percibimos mediante nuestros sentidos. Aquí es en donde entra pues la memoria gustativa, cuando recordamos algo que comimos, un sabor; la memoria olfativa, cuando recordamos un olor; auditiva, un sonido; la visual, cuando recordamos algo que vimos; y la táctil, que es cuando recordamos pues algo, una sensación. Pero, ¿cómo se crea la memoria? Para contestar esta pregunta, pondré de ejemplo el trabajo que realizó el psicólogo estadounidense John Watson con el experimento del pequeño Albert en 1919. El objetivo del experimento era demostrar sus hipótesis sobre el condicionamiento clásico, pero lo podemos abordar desde otros puntos. En el experimento, Watson le acerca una rata blanca al pequeño Albert, información visual y táctil. Lo deja explorar, lo deja sentir, tocar, y después de un tiempo, cuando el niño se dispone a tocar nuevamente al animal, reproduce un sonido estruendoso, información auditiva o ecoica, que, dicho sonido espanta al bebé. El procedimiento se repite varias veces. Esto es un refuerzo, hasta el punto en el que el pequeño Albert se asusta con solo ver a la rata, sin la necesidad de usar el estímulo auditivo. En este experimento, el sujeto recibió información mediante las vías aferentes del sistema nervioso, información auditiva, visual y táctil. Dicha información fue codificada y con el refuerzo que se aplicó se aseguró que la información fuera almacenada. Con el resultado del experimento podemos observar que se construyó un aprendizaje. Esta información quedó guardada como una vivencia o una experiencia, teniendo como estímulo interno o emocional el miedo. Al final, cuando le muestran la rata y reacciona, podemos decir que hubo una evocación, ya que recordó qué es lo que pasa cuando le acercan al animal. Es toda una interconexión neuronal. Desde que se recibe la información a través de nuestros sentidos, se activan las áreas sensoriales del cerebro, la información se codifica, se procesa y se guarda y se evoca. Podemos mencionar que existen dos tipos de información: la información con sentido, que es aquella que comprendemos, que sabemos para qué o por qué tenemos que aprender. Mientras más sentido tenga la información, el almacenamiento y la evocación será más fácil y más rápido. Por otro lado, se encuentra la información sin sentido. Es aquella que se llega a proporcionar por un solo canal aferente, sin asociación ni contexto, y no sabemos exactamente para qué la necesitamos o por qué debemos aprenderla. De esta manera es muchísimo más difícil que la información se procese y se guarde.
En este ámbito existen dos tipos de aprendizaje, el espaciado y el aprendizaje en masa. Cuando se trata de memorizar todo en un solo momento, se requiere de más esfuerzo, más repeticiones y es conocido como aprendizaje en masa. Por el contrario, si la práctica y repeticiones se dividen en 2 o 3 ensayos o momentos espaciados, será más fácil memorizar. A este tipo de aprendizaje se le conoce como aprendizaje espaciado. Cuando presentamos una cantidad de información a una persona y vemos cuántas repeticiones necesita para aprenderla al 100%, se le llama curva de memoria. Se espera que sea ascendente y el promedio normal de elementos a recordar es de 7 elementos. Existen dos conceptos llamados primacia y recencia. La primacía es la capacidad de recordar más fácilmente las primeras palabras de una lista, mientras que la recencia es la capacidad de recordar las últimas palabras de la lista. Después de la memorización, empieza a disminuir el porcentaje de evocación. El olvido es acelerado en los primeros días y luego se mantiene. Cuanto más repasemos, más fijaremos. Y es mejor muchos repasos que un solo estudio intenso. Podemos mencionar dos teorías del olvido. La primera teoría se llama teoría activa o de interferencia. ¿En qué consiste? Bueno, esta teoría sostiene que la información se olvida por la continua interferencia de nueva información. La información no se pierde, solo es difícil evocarla por tanta información nueva. La segunda teoría se llama teoría pasiva o de desuso. El olvido se da por falta de uso de esa información.